bíblica la realidad de cada uno de ellos. Con esa experiencia me fui para el trabajo y el anteproyecto y fue ahí donde empecé a profundizar sobre este punto de teología queer o hermenéutica queer en este caso. Para nuestros radioescuchas que quizás no estén familiarizados con el término, ¿a qué nos referimos con este término queer y cómo se relaciona con la interpretación bíblica? Fíjate que lo queer no es una categoría teológica, sino que es una palabra muy sencilla en inglés, que tiene su significado, que significa chirajo, una persona inservible. Hasta cierto punto es un insulto decirle a alguien, vos sos queer, vos sos raro, es de como que digamos, vos no sos parte de este grupo social, entonces te excluimos, eres una persona ajena a esto, eres raro, no eres como nosotros. Entonces lo queer en un primer momento fue utilizado por el movimiento racista que buscaba desplazar siempre a la comunidad negra, ¿ya? En Europa, en Estados Unidos también, de decir, tú no eres parte de nuestro estrato social, ¿verdad? Nosotros somos más que vos, vos sos raro. Luego esto es utilizado por movimientos LGTBI en el siglo XX para ya apropiarse de ellos y pues utilizarlo como una especie de bandera de lucha, ¿verdad? Apropiarse de este término, queer. Con el tiempo este término ha ido evolucionando y ya no solo se refiere a una lucha de un grupo determinado de la comunidad LGTBI, sino que se ha convertido en una herramienta crítica capaz de cuestionar las múltiples estructuras de dominación que organizan la sociedad contemporánea. Y es aquí donde en América Latina y en el sur global, que lo queer ya no se limita únicamente a la sexualidad, sino que se nombra a todos aquellos cuerpos considerados anormales, improductivos, inferiores, peligrosos por el orden moderno colonial. Es ahí donde yo tomo esa categoría y la convierto en una categoría política. Es decir, es una categoría que va a criticar los sistemas de exclusión y dominación actuales e imperantes. Esa categoría me va a servir en mi trabajo para hacer una interpretación de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es ahí donde surge ya lo que es el trabajo, ¿verdad? La categoría queer sirviendo para interpretar los textos que muchas veces son utilizados también para sostener, legitimar los sistemas de dominación coloniales existentes actualmente. A partir de esto, Mario, ¿qué podemos decir entonces que es una lectura queer de la Biblia? Una lectura queer de la Biblia es cuestionar aquellas interpretaciones que se han hecho a veces desde sistemas coloniales en las cuales se busca muchas veces legitimar esos procesos de mirar a las personas desde una perspectiva inferior, ¿verdad? Y muchas veces hasta cierto punto excluirlas, principalmente de aquellos movimientos fundamentalistas, religiosos, políticamente hablando. Es el caso, por ejemplo, que podemos ver en Estados Unidos, un migrante para aquella comunidad anglosajona es un queer, es una persona rechazada incluso por esa misma sociedad, por no ser blanco, por no hablar inglés, por tener facciones a veces indígenas bien marcadas, entonces no forma parte de esto. Entonces, hacer una interpretación desde esos cuerpos que son vulnerados, ignorados, cuestionados, entonces lo queer se vuelve como esa categoría fundamental de interpretación bíblica en la cual hacemos hermenéuticas más liberadoras que hermenéuticas que tengan una base legitimadora del sistema de dominación.
porque resulta que la Biblia en esos ambientes muchas veces ha sido instrumentalizada para dominar, ¿verdad? Cuestionar incluso y someter a las personas desde esas perspectivas, ¿verdad? A veces racistas, misóginas, xenofóbicas. Entonces la Biblia es utilizada como una herramienta, y ha sido utilizada siempre como una herramienta de dominación. Y es acá donde la categoría política queer se convierte como esa herramienta de liberación dentro de esos contextos, ¿verdad? Entonces la intención es esa, ¿verdad? Ofrecer una lectura liberadora de la Biblia, ¿verdad? A partir de el método latinoamericano que utiliza, valga la redundancia, la teología latinoamericana, que consiste en ver, juzgar y actuar Sí. la realidad, ¿cómo influye las realidades de exclusión, pobreza y discriminación en América Latina en este tipo de interpretación que se hace de la Biblia? Fíjate que como la hermenéutica bíblica tradicional ha sido profundamente marcada por estructuras patriarcales, ¿verdad? E incluso por el sistema capitalista de dominación. Y durante siglos, si lees la investigación, la interpretación estuvo controlada siempre por ese centro de poder, ¿verdad? Y ese centro de poder que siempre ha estado interpretándonos y diciéndonos qué dice la Biblia, está vinculada a hombres, vinculados al poder eclesial incluso, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, los textos han sido siempre leídos desde categorías binarias y excluyentes, ¿verdad? Entonces la hermenéutica queer cuestiona precisamente esa forma neutral de interpretación, y es acá donde quizás entramos con una afirmación fundamental que utilicé en mi investigación, que es de Michel Foucault, un filósofo, en el cual dice que la sexualidad no es simplemente una realidad biológica, sino que ha sido una construcción política producida por discursos de poder. Y es ahí donde entonces yo empiezo a reflexionar y comprendo que la sexualidad no debe ser pensada como una especie de dato natural, ¿verdad? Sino que el poder intenta someter y hasta cierto punto construir de la sexualidad como un dispositivo histórico de dominación. Esto me lleva a mi investigación a hacerme las preguntas que se haría toda persona cuando está ante un texto bíblico, ¿verdad? Toda lectura está situada social y políticamente. Y esto lleva a la pregunta constante: ¿qué dice el texto? Y también ir más allá: ¿quién interpreta el texto? Por supuesto, ¿desde dónde y para quién? Desde los contextos de pobreza que vivimos en América Latina y en El Salvador específicamente, que se tiene ya lo que es el círculo hermenéutico de interpretación, que es lo que hizo la teología latinoamericana de la liberación, prácticamente la hermenéutica queer lo que hace es vincularse a ese movimiento de lectura popular de la Biblia y dar una mirada y una categoría más amplia a eso que hemos llamado categoría de pobreza, los pobres como centro y fundamento de la teología de la liberación. La categoría queer devuelve una amplitud total a esta categoría que muchas veces es utilizada de una forma más reductiva por algunos, que dirían, bueno, pero los pobres ahí no entran las mujeres, no entran los indígenas, no entran los migrantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva queer, adquiere una dimensión profundamente política todo este contexto. Lo queer es aquello que el sistema, y esto es fundamental en mi tesis, considera desviado. ¿Y qué es lo que es desviado en este sistema? El cuerpo negro frente a la supremacía blanca. Y aquí entramos todos, ¿verdad? ¿Ya? El cuerpo indígena frente al ideal europeo, por ejemplo. El cuerpo pobre frente al capitalismo. El cuerpo discapacitado frente al paradigma de productividad de este sistema capitalista, ¿verdad? El cuerpo feminizado frente al patriarcado y el cuerpo sexualmente disidente frente a la heterosexualidad obligatoria. Entonces la experiencia queer
consiste entonces a evitar la exclusión producida por el orden colonial moderno que tenemos ahorita, ¿verdad? Una frase que me ayudó mucho a pensar mucho las categorías queer es la que dice un filósofo conocido como Frank Fanon, y él dice lo siguiente: el negro no es un hombre, es un hombre negro. Y te quedas pensando un poco, ¿verdad? Con esta frase, lo que se va a buscar siempre es decir que el poder colonial impone identidades degradadas, ¿verdad? Nos impone categorías. De manera similar, la categoría queer va a evidenciar esa realidad, cómo ciertos cuerpos son reducidos a una diferencia inferiorizada. Es decir, un cuerpo negro en un contexto blanco de raza, digamos, anglosajona, dirían muchos, bueno, ¿y vos qué haces acá? No cabes en este sistema. Es lo que se está viviendo ahorita en América Latina con el presidente norteamericano Trump, ¿verdad? Que es bendecido por una serie de pastores que se están envolviéndole en su contexto, y pues el tipo de teología e interpretación bíblica que se hace desde esos sectores cristianos modernos contemporáneos es una visión de exclusión y de denigrar estos cuerpos que hoy he mencionado, ¿verdad? En esta intervención que usted ha hecho, Mario, ha utilizado una expresión que me gustaría que ahondáramos un poco más, y el hecho de que usted menciona de centros de poder que históricamente han estado encargados de la interpretación del texto bíblico. Sí, claro. A esto usted se refiere al hecho de las jerarquías que hay dentro de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, porque un elemento que hay que tomar muy en cuenta a la hora de hablar este tipo de temáticas es de que la interpretación bíblica frente a la diversidad sexual ha sido uno de los temas más explotados y candentes, claro, a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, cuando usted habla de centros de poder, ¿se refiere a figuras de autoridad o jerarquía dentro de la iglesia o el cristianismo en general? Nos referimos como centro de poder a aquel que ha siempre dominado y que siempre ha impuesto su visión de mundo, su interpretación en este caso, y que impone una cosmovisión, la suya, desde una perspectiva que muchas veces es intencionada. ¿Y cuál es la intencionada? Bueno, manipular, controlar y dominar. Ese centro de poder no necesariamente es a veces solo la iglesia, sino que es todo un tramo estructural que está en el centro, está en el poder, y desde ahí, como dice siempre Foucault, y que me gustó esa figura, es un panóptico, ¿verdad? Michel Foucault se evoca mucho al tema de las cárceles en su literatura de la cual investigué, y en el panóptico está el vigilante, ¿verdad? El que controla. Alrededor están todos los presos y desde ahí está mirando cómo los presos están ahí abajo, ¿verdad? Y nadie puede ver al panóptico porque está oculto, pero el panóptico sí puede verlos a todos. Esa figura de Michel Foucault la traslado al centro de poder, y en el centro de poder es eso, ¿verdad? Te está controlando e incide muchas veces también en la forma como comprendemos nosotros, los dominados, ¿verdad? Las perspectivas que estos imponen. Por tanto, esto nos lleva a decir, ¿verdad? No tanto es una estructura en específico, sino que son todas aquellas ramificaciones de esa estructura. Háblese del gobierno, hablamos también de instituciones, hablamos como también de centros de investigación y formación que legitiman esto. Por ejemplo, tú vas a un centro de formación y te dice el conocimiento ancestral, eso no es ciencia, ¿tá? Eso es conocimiento básico de vida comunitaria. No podemos catalogar el pensamiento de los pueblos originarios como una perspectiva de investigación en la cual comprendamos por qué la tierra
tiene ciertas etapas de evolución en la historia. No, eso no lo podemos tomar como ciencia. Entonces venís y entendés que el centro de poder se magnifica todavía más, se amplía más, y está en la educación, está en la salud, está también en el tema de la formación universitaria. El centro de poder incluso se amplía más en los gobiernos, todavía más, en las estructuras de poder. Es un tejido, como llamaría Foucault, es la forma de las relaciones de poder que se van construyendo en torno a contextos históricos concretos. Y esas relaciones de poder muchas veces están en la vida cotidiana, ¿ya?, y en la realidad histórica de los pueblos, ¿verdad? Y esas relaciones de poder van excluyendo, van generando dinámicas en las cuales unos cuerpos valen y otros cuerpos no valen. Y esas relaciones de poder se imponen muchas veces desde los discursos y narrativas que se hacen desde iglesias, por ejemplo, desde el púlpito, desde el ambón, desde una liturgia, por ejemplo, en la cual tú ves que hay liturgias que hacemos en las iglesias donde excluimos a ciertas personas por su forma de vestir, por su forma de cómo es su cuerpo, de cómo se mira. Entonces, también desde las liturgias construimos imaginarios políticos, sociales, que empalman con el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad excluyente, individualista, donde todos tienen que callar, que solo el que es el representante divino, en este caso, que forma parte de la estructura jerárquica, es el único que tiene la voz, los demás no hablan, el tema moral se exacerba, ¿verdad? Si tú no llegas vestido de tal forma, no eres parte de esto, etcétera, ¿verdad? Entonces todo ves cómo ese centro de poder construye relaciones de poder donde se va rompiendo también ese principio fundamental de fraternidad, si hablamos del cristianismo, ¿verdad? La lectura queer de la Biblia busca cambiar el contenido de esta o replantear la forma en la que interpretamos la Biblia. En esa es una buena pregunta la tuya, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, pero eso es torcer las escrituras. Exactamente. ¿Verdad? Realmente lo que se hace en hermenéutica, como en toda investigación bíblica, exegética, y en este caso lo hermenéutico es lo último, hay que entender esto, ¿verdad? Cuando se tiene un texto en teología, se pasan por 3 momentos, ¿verdad? El primero es la exégesis, ¿verdad? Una investigación literaria, contextual, crítica de cómo ese texto ha llegado hasta esa forma que tiene. Eso se llama exégesis es explicación del relato, ¿verdad? Desde el relato, desde la literatura misma. Segundo paso ya es meterse a la parte hermenéutica. ¿Qué dice ese texto? Ya no tanto para la sociedad del siglo I en la que vivió Jesús de Nazaret o contemporáneo a Jesús de Nazaret, sino qué dice ese texto para hoy, para nuestra realidad histórica concreta. Y es ahí donde se utiliza el método hermenéutico, en este caso el que utilicé es el método de lectura popular de la Biblia. Es decir, un círculo hermenéutico, partir de la vida para volver a la vida. Es decir, el círculo hermenéutico es partimos de la realidad concreta de una comunidad y luego de partir de ese contexto comunitario, llegas al texto con esas confrontaciones de vida, con esas realidades de vida, llegas al texto, lees el texto desde esa realidad histórica y luego pasas a un tercer punto que es la reinterpretación, la relectura de ese texto para esa comunidad que ha leído el texto. Y por último, pues concluís ese punto, ¿verdad? De que a qué nos invita el texto en nuestra vida cotidiana a realizar, ¿verdad? Que es la finalización de ese círculo hermenéutico, que es volver otra vez a la vida donde habíamos iniciado. Entonces no tanto consiste
en añadir otro texto al texto, ¿verdad? Sino que es interpretar el texto desde este método que nos ha ofrecido la teología latinoamericana de la liberación. Y eso es lo que se ha hecho en esta tesis, ¿verdad? No se trata tanto de venir y decir, porque eso ha surgido en otros tiempos en la historia del cristianismo, que se ha querido colocar ya una interpretación al texto de lo que no dice el texto. Y esto no se trata de estirar los textos a donde yo quiero que lleguen, sino que más bien es venir y hacer una relectura, por eso es hermenéutica la tesis, ¿verdad? Y hermenéutica es interpretación a partir de, y en eso se precisó el tema, a partir de la realidad histórica de esta comunidad concreta, ¿verdad? Por eso el texto no es exégesis, porque entonces hubiese sido exégesis y hermenéutica de, y en este caso la exégesis lo que hizo fue apoyarme a sostener lo que dije después de realizar la interpretación, en este caso, del texto. Una de las cosas que aprendí durante mi formación teológica en la UCA y que también está expresada en las cartillas de educación pastoral que la UCA da en las escuelas de teología es un enunciado muy importante y bonito que dice que la Biblia es palabra de Dios y palabra del pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Porque parte de un contexto religioso, social, económico, político y cultural, y también incluye, ¿verdad?, las maneras de entender, de interpretar el mundo en la época en la cual el texto bíblico fue escrito. En este sentido, Mario, ¿cómo influyen los contextos sociales, económicos, políticos y culturales a la hora de interpretar las escrituras o un texto bíblico? Por supuesto que lo que dices empalma con lo que acabo de decir, ¿verdad? Depende del contexto donde estemos ubicados, desde donde estemos, y eso es lo fundamental de la lectura popular de la Biblia, ¿verdad? Y que también utilizo en este trabajo, que depende mucho el lugar, y en teología tú lo sabes bien, el lugar teológico desde donde yo vengo y hablo de Dios, o de lo divino, o de la Biblia, o de iglesia, ¿verdad? En teología latinoamericana importa mucho desde dónde. Entonces es lo mismo, ¿verdad?, con esto de la Biblia. Depende mucho desde dónde yo venga y argumente qué dice la Biblia y para quién la estoy leyendo y para quién la estoy interpretando. Por supuesto que todos hacemos interpretaciones, ¿verdad?, según los criterios de interpretación. Todos hacemos siempre una interpretación. Y por supuesto esa interpretación es intencionada, siempre. Yo voy a decir algo de un texto con una intención, y esa intención puede ser para excluir, dominar, ¿no?, o generar ciertas propuestas que me lleven intencionadamente a, o puede ser una intención liberadora. El punto aquí es con qué intencionalidad yo me aproximo a los textos sagrados. Si es para mantener las estructuras de dominación que existen, o es para liberar que yo me aproximo al texto. ¿Qué interés tengo yo de profundizar en ciertos textos? ¿Es para continuar con los sistemas en los cuales sí vivimos oprimidos en América Latina? ¿O es una intencionalidad liberadora? Y es acá donde quizás el trabajo que hemos hecho busca ese punto, ¿verdad? Conocer los contextos donde fue escrito el texto, para luego desde ahí partir y construir un proceso de liberación a través del texto, ¿verdad? Eso nos lleva a entender entonces que la Biblia no es dogma, no es un código de moral, ni mucho menos es una
un texto que debe adaptarse a las estructuras sociales contemporáneas, sino que yo debo empezar a hacer una relectura de él, que me va a decir muchas veces cosas muy distintas a las que les dijo a las mujeres y a los hombres del siglo I. Y eso es lo que debo empezar a recoger y entender y comprender y asimilar para luego replantear, ¿verdad?, la lectura de la Biblia. Porque no es lo mismo los discípulos de Jesús del siglo I a hablar de los hombres y mujeres del siglo XXI, en la cual empezando que la cosmovisión de los hombres del siglo I no va a ser la misma del siglo XXI, que en las del siglo XXI muchos ya tenemos otros temas metidos en nuestra cabeza que son totalmente ajenos al siglo I del mundo mediterráneo, en el cual vivieron estos hombres y mujeres que escribieron estos textos. Porque algo hay que tener bien presente: estos textos no fueron escritos con una intención para hablar a las sociedades modernas actuales, sino que la intención era de guardar la memoria del Jesús histórico, de Jesús de Nazaret, del Galileo, que había compartido con algunos que ya no estaban con ellos, pero que era necesario mantenerlo en la comunidad, porque la comunidad tenía hasta cierto punto que olvidar aquellos elementos necesarios y fundamentales de la praxis del Jesús histórico. Entonces lo guardaron ahí escrito, y eso es lo que hoy tenemos nosotros como evangelios, no digamos así otros textos del Antiguo Testamento. Quiero retomar, Mario, una idea que ya abordé previamente para profundizar más en ella, y es que uno de los cuestionamientos más frecuentes que se le hace al cristianismo es que la Biblia condena la diversidad sexual. Ante esto, ¿cómo responde la lectura queer de la Biblia? Fíjate que eso que dices, yo lo traté en la tesis, y se trata de ver y visualizar lo siguiente: hay cuerpos que valen y cuerpos que no valen. Cuando tú lees los textos sagrados, específicamente aquellos que han condenado siempre a la comunidad LGTBI, en este caso, ¿verdad?, se menciona lo siguiente en la literatura, porque ya hay literatura de eso, que existen aquellos famosos textos de terror. Así lo menciona, ¿verdad? Y uno de los principales trabajos de la hermenéutica queer ha sido reinterpretar los llamados textos de terror o textos garrotes. Así le llaman también, textos garrotes, es decir, textos que condenan. En este caso, por ejemplo, está Levítico 18:22, ¿verdad? Maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Está Romanos 1, 26, 27 del Nuevo Testamento, que menciona que toda relación que sea con natural es importante y es fundamental, no así aquella que no es natural, refiriéndose a relaciones sexuales entre hombre, hombre y mujer. 1 Corintios también, que argumenta lo mismo, igual Timoteo. Si tú te fijas, todos son versículos. No hay un texto, digamos, amplio que condene esto. No hay un tratado en sí que la Biblia lo aborde como tal. Sino que son versículos. E incluso Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, nunca habló de eso. Ahora, vamos a lo siguiente. El concepto homosexualidad no existe en la cultura antigua, ni en la cultura, digámoslo así, del Próximo Oriente antiguo, que sería entre Mesopotamia, Persia, Babilonia, toda esta región. No existe el concepto homosexualidad. Igual en el mundo hebreo, en el cual se fundamentó el pueblo judío, no existe el concepto homosexualidad. El concepto homosexualidad es más del siglo XIX y XX, contemporáneo a nosotros, y específicamente construido por los médicos o doctores que empezaron a tratar esto como un problema y como un fenómeno problemático.
ahí surgió ese concepto homosexualidad. Vinieron las iglesias y en sus interpretaciones, ahí viene el punto, ¿verdad? En sus interpretaciones incorporaron ese concepto a los textos bíblicos, interpretando de una forma maliciosa los textos bíblicos desde esas posturas. Entonces, ya no se hablaba de decir maldito el hombre que se acuesta con un hombre, se hablaba ya y se entendía a pie de página que eso era la homosexualidad, incluso en las cartas de Pablo. Perdón que le interrumpa, Sí, sí. Mario. ¿Se puede decir entonces que hubo una interpretación maliciosa o a conveniencia de estos textos? Claro que sí. En el caso de legitimar el sistema heteropatriarcal construido dentro de una sociedad de supremacía blanca, ¿verdad? Si tú te fijas, el tipo de familia que se nos presenta es mamá, papá e hijos. Y si tú traes ese esquema que es construido en Europa, Norteamérica, América Latina, muchas veces disiente de todo eso, porque nosotros tenemos familias muchas veces recompuestas, reconfiguradas, y no le llamamos familia, ¿verdad? Este tipo de teoría les dice, no, esas no son familias. Pero tú ves a personas que se han creado con la abuela, con la tía, con el padrastro, con un amigo, ¿verdad? Entonces vos decís, estas no son familias. Claro que son familias. El punto es que este esquema ideológico que forma parte del centro del poder nos ha dicho, este es el único modelo de familia. Y estos elementos se han pasado o se han usado para interpretar, ¿verdad?, también el tema de la Sagrada Familia que tenemos en el cristianismo, ¿verdad? Papá, mamá y la familia ideal. Ciertamente entonces ha sido intencionado incorporar estos textos en los cuales se niega profundamente que el cristianismo sea diverso, plural, y que también hay que decir algo. Jesús de Nazaret nunca se metió en temas ético-morales de la sexualidad humana. Si vos revisas los evangelios de punta a punta, jamás vas a ver a Jesús de Nazaret cuestionando ese punto, ¿verdad?, de la sexualidad humana, sino que lo encontrás todo lo contrario, cuestionando el sistema religioso que condena, por ejemplo, aquellos hombres o mujeres que muchas veces son sometidos por las leyes de impureza del sistema religioso de aquel momento. Entonces, los textos sí han sido manipulados en este caso con una intencionalidad, y la intencionalidad siempre es excluir, siempre es someter, siempre es decir, estos están en el pecado. Entonces, como dice un biblista, ¿verdad?, del mundo anglosajón, la Biblia no contiene una condena explícita de la homosexualidad, entendida como orientación sexual permanente. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, que es uno de los textos garrotes, se menciona en griego el arsenokoitai. ¿Y eso qué es?, dice la gente. Bueno, es aquel hombre, diríamos, hombre incluso de peluche, un hombre blando, eso quiere decir. En ningún momento dice homosexual, dice hombre blando, un hombre flojo, diríamos. Y esto es lo que dice el texto, literalmente, no está diciendo hombre homosexual. Pero ¿qué ha hecho el cristianismo? Ha colocado una lista en la cual dice, no entrarán al reino de Dios ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, que es el arsenokoitai. Pero el arsenokoitai no es un gay, como entenderíamos hoy. Estamos hablando de un concepto, un literario, que para nuestra cultura muchas veces no dice mucho, ¿verdad? En griego, acordémonos que las categorías griegas disienten mucho de lo que hoy tenemos como lenguaje en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces también hay que estudiar esa parte para entender muchas veces lo que quiere decir los textos en este caso, ¿verdad? Mario, para ya ir finalizando nuestra conversación, como
Este tema es parte, ¿verdad?, de un proceso de investigación de su tesis de maestría. Como usted mismo lo ha venido relatando a lo largo de la conversación, usted hizo una experiencia pastoral. En esa experiencia identificó una problemática, planteó la problemática de manera académica, hizo un proceso de discusión ante textos, ante autores especializados, ante la práctica pastoral de la iglesia, y al final de todo esto, usted ha llegado a aportar en este proceso de investigación recomendaciones ante la hermenéutica bíblica, ante la exégesis, ante la práctica pastoral que se hace en relación al tema de la interpretación bíblica frente a lo queer, a lo que hemos venido hablando de la diversidad sexual. ¿Hay recomendaciones, Mario? Claro, en primer lugar, la tesis defiende que lo queer debe entenderse más allá de la orientación sexual o identidad de género, ¿verdad? Es la propuesta la siguiente: una categoría ampliada de marginalidad que va a permitir leer la Biblia desde la experiencia de quienes han sido excluidos por sistemas de poder religioso, sociales, culturales y políticos. Entonces la relectura que hago, y específicamente la hago de un texto muy conocido de Marcos 3, 20, 25, en el cual Jesús va a predicar, llega a una casa, está en esa casa, la multitud llega, se pone a hablar con sus discípulos y llega alguien y le dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Antes de eso le han llegado a decir a Jesús que es un enfermo, un loco, un queer, un raro. Y el texto de Marcos menciona: su madre y sus hermanos lo buscan porque Jesús estaba fuera de sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, y al investigar, ahí sirvió mucho el exégesis. Al investigar ese fuera de sí, te das cuenta que Jesús era visto por su misma familia como un loco y raro, ¿ya? Un enfermo mental. Por eso le buscaban. La mamá era la que tenía que cumplir con esa, digamos, mandato de buscarla para entregarlo a las autoridades, porque él se había salido, como decimos a los salvadoreños, del huacal. Y al buscarlo y castigarlo, entonces la familia de él iba a recibir el honor. Entonces, la propuesta que hago de lectura de Marcos 3, 20, 25 muestra que Jesús desafía las estructuras de control patriarcal, ¿ya? Y propone una comunidad alternativa, ¿verdad? Una comunidad fundada, porque al final el relato dice, ¿verdad? Si tú lees el relato al final, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. Entonces Jesús al final propone una alternativa, una comunidad en la cual se viva la dignidad, la inclusión y la liberación de las personas marginadas. Entonces, la hermenéutica queer se presenta así como una herramienta teológica, porque eso es lo fundamental, ¿verdad?, de la investigación, en darle a la comunidad una herramienta teológica para deconstruir interpretaciones opresivas y generar lecturas bíblicas liberadoras en nuestros contextos, ¿verdad? Segundo, hay un libro ya publicado que pueden meterse a la página de la maestría y descargarlo, ¿verdad?, que lleva el mismo nombre del título de trabajo que hemos hecho, ¿verdad?, que es Hermenéutica Queer desde América Latina. Entonces usted se mete a la página de la UCA, de la maestría, y ahí está el libro, digamos, publicado virtualmente, sin ningún costo, es gratuito, y puede seleccionar y profundizar un poco más en esto. Bueno, pues con estas palabras de Mario Luna damos por concluido el programa Un Paso a la Inclusión. Un saludo a usted que nos estuvo sintonizando a través del 92.1 de Bálsamo Radio TV, a través de el Facebook Live y a través de mi cuenta personal de TikTok.
Mario, muchas gracias por haber Sí. hecho el esfuerzo de venir hasta Radio Bálsamo a compartirnos su proyecto de investigación. Un placer y gracias por tu invitación. Estaremos siempre a cualquier llamado que nos haga. Gracias, Mario, y un saludo a usted que nos estuvo sintonizando. Recuerde que si no nos pudo ver y escuchar en este día, la entrevista queda colgada ahí en redes sociales, pero también nos puede volver a escuchar a través de la frecuencia del 92.1 del FM el próximo miércoles, siempre a la misma hora, de 9 a 10 de la mañana. Un saludo para todos y todas. Feliz día. Llegamos al final de tu programa Un Paso a la Inclusión. Recuerda escucharnos en el 92.1 FM y en nuestra página de Facebook de Bálsamo Radio TV todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Hasta la próxima. Amo la vida sin condición.